Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. Qué preciosa tarde. Bueno, hoy tendremos un tema de evangelismo que tanto es necesario y más aprovecharlo en estos tiempos que las familias están en sus hogares y siempre es importante hablar de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por todos nosotros. El Señor Jesús nos mandó a ser discípulos a todas las naciones. Y algo que nosotros debemos entender que es muy importante es que hacer discípulos es hacer personas que tengan una relación personal con Cristo, que dejen todo por Jesucristo, que vivan una comunión íntima con el Señor, que aprendan a depender de Dios y que ellos mismos tengan un conocimiento de Jesucristo. Por eso el Señor Jesús nos pidió que les enseñáramos, que tuvieran ellos una relación con Cristo, una comunión y dependencia de Dios total. Así debe ser un discípulo de Cristo. Siempre tiene que estar aprendiendo del Maestro. Siempre tenemos que aprender del Maestro. El Maestro es nuestro Señor Jesucristo. Precisamente es nuestro Maestro porque Él nos enseña cómo vivir, cómo debemos de movernos en el mundo, cómo debemos de llevar su palabra. Y también darle lo que tenemos, con lo que contamos nosotros. Mucho hemos escuchado que dicen, bueno, no tengo nada que darle para el Señor, pero lo que podamos tener para el Señor es suficiente para Él, porque Él va a hacer la obra preciosa. Nosotros solamente lo que podamos darle al Señor con eso es necesario. Además, también el Señor Jesús nos enseñó que debemos pedir. Todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca encuentra. Así que pidamos para que recibamos de Él todo lo que necesitemos. El Señor Jesús en su palabra, bueno, la palabra de Dios, Romanos 13:8 nos enseña, ustedes no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces nosotros, lo que sí nos pide el Señor es amarnos unos a los otros. Yo les decía que no podemos dar lo que no hemos recibido del Señor. No podemos dar lo que no tenemos. Y el Señor precisamente ha puesto en nosotros amor para poder amar. El Señor decía también en su palabra, no amen solamente a los que a ustedes los aman. ¿Qué recompensa tendríamos nosotros si amamos solamente a los que nos aman? El Señor dijo así, los pecadores también hacen lo mismo, aman solamente a los que los aman. Ustedes amen a sus enemigos, ustedes amen a los que no los quieren, amen a todos por igual. Así que si tenemos amor, si tenemos la capacidad de amar, pues amemos como el Señor nos amó. Porque el Señor nos amó no porque hubiéramos cambiado. El Señor no hizo su obra preciosa y perfecta de salvación si nosotros, no porque nosotros hubiéramos cambiado, sino a pesar de cómo éramos y a pesar de cómo estábamos. Dice su palabra que nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y Él se adelantó, Él dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los he escogido a ustedes y los he puesto para que lleven mucho fruto. Entonces, esto es lo que debemos de aprender en la palabra, meditar mucho en la palabra. ¿Qué tenemos para que el Señor pueda usarlo? Yo me acuerdo cuando el Señor alimentó a los 5,000. El Señor alimentó a los 5,000, dice que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud
para que vayan a las aldeas y compren algo de comer. Pero pareciera que Jesús no se preocupaba por las personas. Pareciera que los discípulos tenían más compasión de la multitud que Jesús. Pero sin embargo, el Señor esperaba que sus discípulos reaccionaran de esta manera. Y les dijo Jesús, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Ustedes, los discípulos de Cristo, denles ustedes de comer a la multitud. Pero ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Se nota que también los discípulos, mientras Jesús predicaba, mientras enseñaba a ellos, anduvieron buscando qué había de comer. Y desde ahí se ve ese corazón de un discípulo, tratando siempre de saciar, siempre de adelantarse en hacer las cosas para que cubrir las necesidades de las personas. Sin embargo, Jesús les dice, ustedes denles de comer. Y ellos dijeron, no, nada más tenemos muy poco, 5 panes y 2 peces. Pero para Jesús eso es más que suficiente. El Señor Jesús no nos pide que tengamos mucho, no nos pide que tengamos demasiadas cosas. Con lo que tengamos es suficiente. Yo me he preguntado qué pasaría si nada más tuvieran un pan o 2 panes y ya. Sin embargo, tenían 5 panes y 2 peces para una multitud de más de 5,000. Fue suficiente. El Señor siempre va a hacer el resto. Lo que tú tengas y lo pongas en las manos del Señor, con eso es suficiente. El Señor va a hacer la obra. El Señor va a hacer el milagro. El Señor va a hacer lo precioso, las maravillas. Nada más con lo poquito que tengamos. Ellos nada más eso tenían, pero dice que sobraron tanto que hasta recogieron 12 cestas llenas de los pedazos que sobraron. Pero ellos tenían nada más 5 panes y 2 peces. Fue suficiente para el Señor. ¿Qué tenemos nosotros para el Señor? ¿Qué podríamos hacer para Él si Él ya lo hizo todo? Decimos, es cierto, nuestro Señor ya lo hizo todo. Cuando Jesús llegó y Lázaro estaba muerto, Jesús les dijo, quiten la piedra. Eso es todo lo que Jesús dijo, quiten la piedra que tapa la tumba de Lázaro, quiten la piedra. Eso sí podríamos hacer nosotros. Y Él resucitó a Lázaro y después les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Entonces estamos viendo qué hacían sus discípulos. ¿Qué hacían? No hacían nada, realmente aprendiendo solamente maravillándose de las obras del Señor. Es lo que debemos hacer nosotros el día de hoy también. Maravillarnos nada más de lo que hace el Señor. Nosotros lo que podamos hacer, si podemos hablar, si podemos compartir un versículo, si podemos cantar algunos, si podemos tocar, si podemos hacer un poquito, el Señor hará lo más importante. Quiten la piedra, desátenlo. Pero el Señor hizo la obra preciosa. Él resucitó a Lázaro y vivió Lázaro. Pedro estuvo 3 años con Jesús. A veces uno dijera, bueno, 3 años para discipular a una persona puede ser suficiente. Sin embargo, 3 años enseñando el Señor a Pedro y a los demás apóstoles, a sus demás discípulos. Y cuando vienen a aprender al Señor, Pedro saca su espada y corta la oreja. Entonces, ¿estaría Pedro ya listo como para servir al Señor?
si todavía estaba con ese carácter, todavía reaccionaba de esa forma. Sin embargo, unos días después, 3, 4 días después, le está diciendo, apacienta mis ovejas. Nosotros vemos que el Señor nos va capacitando y nos manda muchas veces, así como estamos al ruedo, a trabajar nos pone. Pero lo importante es que sepamos que el Señor está con nosotros. Lo importante es que el Señor nos prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nada más. Pedro lo vemos nosotros, un hombre que era muy aventado, que era tenía mucho carácter, muy fuerte, y lo vemos mochando una oreja y al rato lo vemos diciéndole el Señor, apacienta mis ovejas. Apacentar ovejas se trata de llevarlas a los pastos, darles alimento, darles cobijo, darles amor, llenarlos, suplir todas sus necesidades. Y hablando de ovejas, que es la iglesia del Señor, es suplirlas, llenarlas, su alma y su espíritu con la palabra de Dios. Así que apacentar ovejas no es cualquier cosa. Pero vemos a ese Pedro negando unos días antes al Señor y unos días después el Señor diciéndole, apacienta mis ovejas. Como vemos lo importante que es cuando el Señor nos manda, hasta que el Señor nos manda. Sin embargo, a sus discípulos el Señor les dijo, esperen hasta que sean investidos de poder. Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 4. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Juan ciertamente bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les dijo, esperen hasta que sean investidos de poder. Eso sí lo necesitamos todos. Todos necesitamos ser investidos de poder con el Espíritu de Dios. Así que, y sin embargo, a un hombre, al endemoniado gadareno, le dijo, ve ahí a tu tierra y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. Y él se fue, dice que por todo Decápolis, todas esas ciudades gentiles, fue hablando de lo que el Señor había hecho con él, la liberación que había hecho el Señor con él, y muchos creyeron, y muchos guardaban esas cosas en sus corazones. Este hombre quería seguir a Jesús, pero Jesús no se lo permitió. Y no le dijo, ve y predica, porque él no sabía ni qué decir. ¿Qué podría decir este hombre si había estado endemoniado y Jesús lo había liberado? Solamente Jesús le dijo, platica nada más lo que te ha hecho el Señor. Cómo se ha manifestado a ti el Señor, nada más eso habla. Con eso es suficiente. Y este hombre dice que recorrió las ciudades hablando. Jesús le dijo, ve a los tuyos, es decir, ve a tu casa y ahí platica. Pero este hombre fue por donde sea, dice, anduvo por muchos lugares contando lo que el Señor había hecho y cuánta misericordia había tenido y cómo lo había liberado el Señor. Así que todas esas personas estuvieron preparadas ya para recibir al Señor Jesucristo cuando llegó el tiempo, cuando hubo una esparción y muchos de los discípulos del Señor anduvieron por todas esas regiones predicando. Pero el Señor, recuerden que siempre nos dice, al que pide recibe, porque le gusta que le pidamos. Si nosotros decimos, no tengo nada, Señor, para darte, pero si le pedimos al Señor, dice, el que pide recibe, el que busca halla,
el que llama se le abrirá. Y dice, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Pero también en un versículo en Mateo 25-29 dice, al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, lo poco que tiene le será quitado también. Entonces cuando hay deseos de verdaderos de dar lo poquito que tengamos al Señor, el Señor lo va a usar. Pero cuando tenemos y no lo damos para el Señor, aún lo poco que tengamos nos será quitado. Esto lo dijo el Señor. Entonces, ¿qué tienes para darle al Señor? En la parábola del sembrador yo me admiro porque veo que el sembrador sembró la buena semilla, pero lo vemos tirando la semilla a todo tipo de terrenos. Entre las piedras cayó, entre los espinos, en la buena tierra también. Y solamente la que cayó en la buena tierra produjo fruto. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con la demás semilla? Si era buena semilla y también era bueno el sembrador. Pero el sembrador lo que quiere siempre es sembrar. Y va a sembrar en todos y cada uno de nosotros. Recuerden que esta parábola se trata de que el Señor Jesús es el sembrador y la semilla es su palabra. Y a todos nos los va a dar. Y puede que haya espinos en nosotros. Pero de nosotros depende quitarnos esos espinos para que produzca fruto la semilla que es la palabra. Puede que haya piedras, pedregales ahí y que no pueda crecer la raíz, pero a nosotros nos corresponde también escarbar para que pueda haber raíz. Pero lo más importante es que lleguemos a ser buena tierra nosotros, para que pueda crecer y para que podamos producir frutos. Entonces, el Señor les decía a sus discípulos, es que ellos le preguntaron, bueno Señor, ¿por qué siempre les hablas en parábolas a las personas? Al pueblo de Israel, ¿por qué siempre les hablas en parábolas? Y el Señor les decía, es que a ustedes nada más les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque ellos oyen pero no escuchan. Ellos ven pero no perciben. Y ellos no entienden. Y a ellos no se les dará salvación. No se salvarán precisamente porque no quieren ver. No quieren recibir del Señor. Cuando el Señor Jesús escogió a sus discípulos, nos admiramos. Dice que Él andaba en la playa. Yo no sé cuánta gente había en la playa. No sé si había gente ahí nadando, no sé si había gente ahí en la playa bronceándose, tomando el sol, acostado, pero el Señor siempre va a buscar al que le guste trabajar. Cuando el Señor escogió a Pedro y a Andrés, dice que estaban remendando, estaban trabajando, estaban remendando sus redes para pescar. Estaban con su padre también. Y, y también los otros discípulos y los que eran pescadores ahí estaban trabajando. No sabemos cuánta gente hubiera en la playa. Muchos estaban tal vez de vacaciones ahí o estaban divirtiéndose. Pero a los que estaban trabajando a esos llamó el Señor Jesús. No sabemos cuántos publicanos había, pero al que estaba ahí trabajando, cobrando los impuestos, a Mateo, a Leví, a ese lo llamó. Levántate, ven conmigo, sígueme. A los que estaban ahí con su padre trabajando ahí con las redes les dijo,
vénganse conmigo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, ¿qué puntos tan importantes y tan interesantes vemos en la palabra de Dios y nos enseña que el Señor le gusta a quienes puedan trabajar? Yo siempre me he preguntado por qué el Señor Jesús no llegó con los fariseos, no buscó a sus discípulos, a sus apóstoles entre los fariseos, que ellos sí conocían la palabra, que ellos sí tenían conocimiento del Antiguo Testamento también, conocían la palabra y también sabían leer, sabían escribir y también conocían a los profetas, conocían la ley de Moisés, pero no, el Señor prefirió escoger dentro de sus apóstoles, a sus discípulos, a sus siervos, de entre los que no sabían. Dice que eran hombres sin letras y del vulgo. A ellos escogió el Señor. Cuando Pedro y Juan fueron al templo a orar y sanaron al cojo de nacimiento, y dice que los interrogaban los publicanos, los fariseos, el concilio, dice que ahí los pusieron en medio y les decían, no enseñen ya en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué poder? ¿Con qué potestad hicieron esto? Y ellos le decían, bueno, varones israelitas, a Jesucristo, a quien ustedes crucificaron, a quien ustedes entregaron, en su nombre de Él es que este hombre está caminando, está aquí de pie delante de ustedes. Así es, les dijo Pedro y Juan, le dijeron. Y ellos dice que no tenían nada que decir. No podían decir nada porque veían de pie al hombre que había sido cojo de nacimiento. Así es nuestro Señor cuando hace sus obras perfectas y preciosas. Ahora bien, recuerden que la palabra nos enseña que el Señor de lo vil y de lo despreciado, donde ha escogido el Señor para avergonzar a los sabios. De lo que no es para deshacer lo que es, dice su palabra. El Señor escoge precisamente lo peor, dice su palabra, lo vil y menospreciado, lo que es desechado por los sabios, a eso se escoge. Y dice que saca del muladar al pobre, al menesteroso, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Quiénes son los príncipes del pueblo de Dios? Abraham, Moisés, los hijos de Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos son los príncipes, los principales del pueblo de Dios. Y Jesús les decía a los fariseos, muchos pecadores van delante de ustedes al reino de los cielos y se sentarán aquel día con Abraham, con Isaac, con David, ahí en el reino, cuando llegue la cena de bodas del Cordero. Pero ustedes, y precisamente porque no había en ellos entendimiento, a pesar de ser gente preparada, recuerde que desde los 12 años se les preparaba para que conocieran la ley, la Torá, los mandamientos de Dios, y se les enseñaba, y los escribas hacían copias de la ley a mano, y gente muy preparada, pero nadie de esos escogió al Señor para llevar su mensaje. A pesar de que muchos fariseos creyeron en Jesús, ahí está Nicodemo, está José de Arimatea, hay varios que creyeron, pero sin embargo no fueron de sus apóstoles, no fueron de los que anduvieron predicando. Uno sí, Pablo, precisamente, que era un fariseo, él mismo se consideraba fariseo de fariseos, pero el Señor Jesús lo tomó precisamente porque él iba a ir a los gentiles. ¿Cómo es posible?
¿Por qué no escogió un fariseo que se convirtiera para ir a predicarle a los judíos? No. Para los judíos escogió a los apóstoles, a Pedro, Juan, a Jacobo. Y vemos que para los gentiles escogió el Señor a un fariseo. Entonces así es el Señor, pero ¿qué es lo que tenemos para darle al Señor? Si tenemos un corazón dispuesto, es suficiente para el Señor. Si podemos hablar, es suficiente para el Señor. Él pone, es más, Él nos dijo, recuerden, cuando ustedes dicen, hablen, se les va a dar, ahí les será dado el Espíritu, pondrá palabras en sus bocas para hablar la palabra de Dios, cuando presenten defensa. Entonces, qué importante es que lo poco que tengamos lo podamos dar para el Señor. Nuestra vida, el Señor, ¿qué nos dio Dios ahora? Meditemos un momento. ¿Qué nos dio Dios? Sin duda el Padre nos dio lo mejor que tenía en el cielo, a su Hijo. El Señor, el Padre, no escogió a un angelito, no escogió a un ángel grande, no escogió un arcángel, no escogió un querubín, no escogió un serafín, no escogió no, nada de eso. Lo mejor escogió a su Hijo unigénito, precisamente a su único Hijo, lo escogió para dárnoslo. ¿Y para qué nos los dio? Para morir. Precisamente el Señor dice que Él no escatimó. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Así es el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos recibir del Señor? ¿Qué otra cosa quisiéramos recibir del Señor? ¿Amor? Nadie tiene más amor que que uno dé su vida, dice, por sus amigos. Eso lo dijo Jesús. El más grande amor nos los dio el Señor. Pues otra salvación, o queremos una salvación más grande para que nos salve, no. Nos dio una perfecta salvación en Jesucristo. Entonces el Señor nos ha dado todo, y lo más precioso que tenía ahí en el cielo, y lo más grande, a su propio Hijo, para que derramara su sangre, para que muriera por nosotros, para que no fuera autor de nuestra salvación, una salvación perfecta. Entonces, a veces nosotros por eso es que no aprendemos y andamos quejándonos casi todo el tiempo, porque no nos damos cuenta de lo grande que todo lo que nos dio el Señor. Es muy grande realmente. Su propio Hijo. Así es el Señor. Siempre nos va a dar lo mejor. ¿Cuánta misericordia ha tenido con nosotros? ¿Cuántos años de misericordia ha tenido? De paciencia. Nosotros a veces queremos recibir del Señor muy pronto las cosas. Y en su palabra y en Santiago dice, ustedes piden, ustedes no tienen porque no piden, para empezar. Y si piden, piden mal, nada más para gastar en sus propios deleites. No, ya no seamos así. Ahora entendamos muy bien qué es lo que vamos a pedir. Lo que le debemos pedir al Señor es salvación para aquellas personas que todavía no son salvas. Misericordia para pasar estos tiempos, este tiempo de tribulación. Fortaleza. El Señor nos dice en Efesios 6, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque queremos fortalecernos con nuestra propia fuerza, nunca podremos. ¿O qué fuerzas tenemos nosotros? Yo siempre les digo a los jóvenes de la iglesia, ¿qué pasaría si nosotros nos enfrentáramos contra uno de los enemigos, contra un demonio?
es más grande que nosotros, mucho más grande, de 3 metros o más fuerte que nosotros, tiene tantas ventajas. Él nos ve y nosotros no los vemos. Tienen más sabiduría, tienen más inteligencia, tienen mayor capacidad, mayor rapidez, mayor todo, o sea, nos superan en todo. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Fortalécete en el poder de mi fuerza y así podremos vencer. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Tenemos fuerza? Si no tenemos fuerza, pidámosle al Señor, fortalezcámonos en el poder de su fuerza. Él nos ha dicho siempre que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro castillo, que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestra ayuda en las tribulaciones, dicen los salmos. Él es el que nos corona de favores y misericordia. Entonces nuestro Dios es completo para nosotros y a nosotros, ¿qué le podemos dar? Lo poquito que le podamos dar es suficiente para el Señor, porque Él quiere hacer la obra. No, nada más quiere vernos dispuestos a nosotros a dar de nuestro tiempo, de lo que tengamos, de lo poquito que tengamos, y es suficiente para el Señor. Así que no se sientan mal si ustedes dicen, pues es que yo no sé hacer mucho, yo no sé predicar, yo no sé pues cantar ni muchas cosas, pero tal vez podamos hacer una oración y con eso es suficiente, porque recuerden que dependemos del poder de Dios. Si nosotros nada más hacemos una oración, el Señor va a hacer el resto. El Señor va a dar sanidad, el Señor va a hacer que se conviertan las personas. ¿Nosotros podríamos salvar a alguien? Nunca, no podríamos dar salvación, pero sí podemos orar para que las personas se salven, claro que sí, y con eso es suficiente. Creamos que nuestra oración el Señor la va a escuchar, porque de eso se trata también la fe. También podemos creer. Creer no tiene mucha dificultad, porque se trata de creer en lo que no vemos. Entonces nada más estar seguros de lo que no vemos, tener la certeza de lo que esperamos. Entonces tener esa seguridad de que esperamos la salvación del Señor para nuestra familia, por ejemplo, o para personas que vemos que necesitan salvación. Y si tenemos esa seguridad y si tenemos esa certeza, el Señor hará el resto, porque Él es el que salva, porque Él es el que quiere nada más un corazón que tenga la capacidad de creer nada más. Y ya, Él va a hacer el milagro, Él va a hacer todo el proceso de salvación. Entonces, la palabra de Dios es tan clara, Él nos dice que pues si alguno se limpia nada más, si alguno se limpia, si nosotros nos limpiamos, con eso ya seremos instrumentos útiles, santos para el Señor. Si nos limpiamos de todo lo que nos estorba, el pecado, la maldad, los malos pensamientos, las malas actitudes, nuestro carácter, el Señor va a hacer el resto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque hay algo que sí debemos de entender muy bien. El limpiarnos de la maldad, lógicamente, porque nos dice la palabra, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso sí nos los dice la palabra de Dios. Entonces, nos preguntamos a veces, bueno, ¿por qué yo he orado y no hay respuesta? Porque lo dice muy claro la palabra. Apártese de iniquidad todo aquel que proclama el nombre de Cristo. Nosotros
Para eso sí debemos de estar limpios, para invocar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos debemos presentar ante el Señor? Presentarnos como un sacrificio vivo, porque de verdad sí es un sacrificio presentarnos ante el Señor, de verdad así, santos y agradables para Él. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así debemos presentarnos. Y el Señor oirá nuestras peticiones, el Señor oirá cuando le invoquemos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Que nunca se nos olvide esto. Porque decimos, bueno, yo oré y yo proclamé y declaré sanidad y nunca hubo sanidad. Claro, porque no nos apartamos de iniquidad para proclamar, para invocar el nombre de Cristo. Y eso es todo. El Señor hará el resto, el Señor hace todo. ¿Qué tienen ustedes? 5 panes y 2 peces. Tráiganmelos. Es todo. El Señor hizo la obra preciosa y perfecta. Y después cuando alimentó también a los 4,000 el Señor ahí sí dijo, tengo misericordia de las personas porque están todos ahí, ya han estado muchas horas escuchando la predicación, pero pues no hay alimento. Busquen qué tienen ahí entre ellos. No, pues nada más unos cuantos peces y unos cuantos panes. Es suficiente. El Señor hará la obra preciosa, perfecta. ¿Qué tienes para el Señor? Es una buena pregunta. Lo que tengas, Él va a hacer la obra preciosa. Lo que estés dispuesto también a ofrecer para el Señor. Miren, cuando el Señor le dieron los 5 panes y 2 peces, dice que eso provenía de un joven, de un niño. Es más, que tenía esos panes, que entre varios, algunos poquitos que tenían. Qué increíble es que haya una multitud y que no tuvieran nada de comer entre ellos, sino nada más encontraron en un niño, en alguno que otro nada más, los panes y los peces. Pero eso no importa, lo importante es lo que hizo con eso el Señor. Se alimentaron todos, se saciaron, se llenaron, recogieron 12 cestas. Porque el Señor cuando da no es de poquito nada más, Él da en sobreabundancia. Sobreabundancia significa que sobre, precisamente, que es hasta que sobre en abundancia. Esa palabra es sobreabundancia precisamente. Así que bueno, el Señor les bendiga. Quiero hacer una oración precisamente porque pues vemos que hay mucha necesidad en la iglesia de sanidad sobre todo. Y eso sí podemos hacer nosotros, orar. Y pues ayúdeme también a hacer la oración. Vamos a orar por sanidad y vamos a orar para que esté nuestra vida, podamos darle algo de nuestra vida también al Señor y que Él haga maravillas con lo poquito que nosotros tengamos para darle. Bendito Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos tu amor y misericordia, Padre. Hoy queremos pedirte por muchas personas que han llegado peticiones a nosotros de oración porque están enfermas, muchos ellos de COVID, y pues te pedimos, Padre Celestial, que tengas misericordia, bendito Dios. Creemos y confiamos que tú eres nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios sanador también, que no hay nada imposible para nuestro Dios. Por eso clamamos a ti, Señor. Por eso queremos poner a todos aquellos, Señor, que estén enfermos en tus preciosas manos, para que tú hagas la obra, Señor. Te rogamos, te suplicamos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que derrames sanidad sobre los enfermos, que derrames bendición y que también guardes
a tu iglesia, a aquellos que están sanos todavía, y nos guardes, Padre, de toda esa enfermedad, de todo mal también. Nos protejas, bendito Señor. Ayuda y fortalece a tu iglesia, Señor, y que estemos siempre dispuestos a dar para ti, Señor, a dar de nuestro tiempo, a dar de nuestro corazón, a dar nuestra vida por Cristo, porque tú eso sí pediste, que te diéramos nuestra vida, como tú nos diste tu vida entera también, Señor, pero para servirte, para ser portadores de tu gloria, para llevar el Evangelio también de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy te pedimos, Padre, que hagas tu obra preciosa, porque confiamos en un Dios todopoderoso y que también nos ama y misericordioso también. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y tú también, si quieres también recibir a Jesucristo en tu corazón, si quieres decirle, Señor, yo no tengo nada que ofrecerte, pero te quiero ofrecer mi vida, también le podemos decir, repite conmigo esta oración, Señor, yo te ofrezco mi vida, pero te pido que vengas a mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, límpiame de toda mi maldad. Yo creo que Jesucristo murió por mí y te pido que me limpies con la preciosa sangre de Cristo, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me des tu Santo Espíritu. Dame tu salvación y permíteme, Señor, de ahora en adelante seguirte. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les agradezco, hermanos, por estar con nosotros y bueno, pues Dios les bendiga a todos. Nos veremos en la próxima. Bendiciones. Bye.